Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Rafael Martín del Campo de Edificadora Copté. Arquitecto, muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá. Nos encontramos el día de hoy en Cancún, Quintana Roo, Sí, para conocer pues, una joyita. Por favor, platíquenos un poco sobre las dimensiones, la orientación y cómo surge esta belleza de proyecto. sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, pues estamos enclavados en un fraccionamiento muy bonito, de mucha plusvalía, que se llama Lagos del Sol, en Cancún, que tiene una infraestructura y una urbanización muy importante, con muchas áreas verdes, y eso ha contribuido y ha facilitado a las diferentes casas que existen en esta zona, ¿no? Entonces, aquí lo que yo traté de hacer fue hacer una arquitectura muy limpia, con líneas muy definidas para que la arquitectura tuviera una lectura fácil. La fachada principal prácticamente da al poniente, por eso es que tiene pocas ventanas o casi nada de ventanas, y luego baja al terreno natural para poderse ligar con la área verde del, del área común, del mismo fraccionamiento, de esta unidad privativa. El frente tiene 25 metros y la profundidad tiene 32 metros. Tenemos 410 metros cuadrados de construcción y tratamos también de que los colores fueran muy neutros, que no resalten mucho. De hecho, la trave importante de la casa no tiene pintura, es el aplanado natural con un sellador únicamente. Y ya arriba, pues sí tenemos algo de pintura y el negro para que contraste el muro de mármol, ¿no? La vegetación es también muy sobria, muy sencilla, para que no compita con los elementos arquitectónicos, pero que sí le dé frescura. El terreno ya tenía mucha vegetación, ¿verdad? Muchos árboles. Bueno, sí, desde luego. Gran parte de la selección de este terreno fue por este árbol, que es un álamo, que está muy importante, y que lo integramos y entrelazamos toda la arquitectura. La gran trave de la casa pasa a través de ese árbol. Y ha sido un atractivo aquí en la colonia, la integración del árbol con la arquitectura, la trave que pasa de lado a lado, como un hito. Está buenísimo. Y además las profundidades que te da, ¿verdad? La trave como que Sí, te marca este fondo. sí, hace muchos claroscuros, por eso el muro de atrás es negro, precisamente para remarcar la parte de la sala y que se llega a ver hasta el jardín del área común, que es muy bonito, que está después de la alberca. Excelente el remate. ¿Qué restricción tiene el lote? Áreas de no construcción. Sí, bueno, de los lados, el 10% Ok. de cada lado debemos de dejarlos sin construcción. Al frente, 5 metros y atrás, 3 metros, Ok. sin nada de construcción. Ah, construcción. Entonces se separa la casa que como 2 metros de lateral. Sí, 2 metros, un poquito más. Está genial, ¿no? De repente el álamo tiene raíces aéreas, jóvenes. Sí, totalmente. Entonces fíjense cómo van buscando. Y ahorita está muy estresado porque la obra terminó en noviembre. Todavía se siente estresado el árbol, pero yo creo que se va a reponer muy rápido. ¿Cómo lo percibes que tiene estrés? Pues está sucio el tronco. Qué buen jardín se genera aquí y luego esto, jóvenes. Sí, es un jardín que lo dejamos al nivel natural. Aquí realmente el nivel 00 es la banqueta y a partir de los 5 metros empezamos a bajar hacia el terreno natural y el jardín lo dejamos tal cual
para darle continuidad hasta la parte posterior, donde está la alberca, que se liga con el nivel del área común. Está buenísimo. Y al final queda esta especie de puente, ¿verdad? Con Sí, el como apoyo. un puente, es un puente volado Ajá. que se ve muy agradable, que remarca el acceso a la casa. Una sustracción. Y el juego también del aplanado, ¿verdad? Aquí se deja el puro Sí. repello. Sí, para tener algo de textura y que tengas el contraste del liso con la textura del puro aplanado rústico o repello, como dices. Excelente. Es un gran detalle. La gravilla, clásica en la arquitectura del sur. Y aquí sientes que flotas, ¿verdad? Sí, sí, te da una sensación muy, muy agradable y te remarca el acceso. Frescura. Y sin barandal. Sí, sin barandal, no lo necesita. No, pues ya estuvo la nieta aquí, no le pasó nada. Anduvo aquí en el columpio, le pusimos su columpio. El columpio es un buen detalle, ¿eh? Para aprovechar también el árbol. El árbol es el icono de la casa prácticamente. Claro. Y es que es bien interesante cómo crecieron las raíces y se volvieron columnas, ¿verdad? Sí, totalmente. Son su apoyo. Son su apoyo. Sí, luego sigue creciendo hacia arriba, ¿no? No, está loquísimo el árbol. Sí, es muy bonito, la verdad. Una gran escultura. ¿Y qué está pasando? Bueno, ahorita que entremos vamos a entender, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasa detrás de ese muro? sí, atrás de ese muro, bueno, es que ahorita es un estudio que está proyectado para que fuera la recámara de planta baja, pero ahorita lo tenemos habilitado como estudio y la idea es de que por ese acceso puedas entrar sin entrar a la casa. Excelente. Esa es la La in- sensación. La intención, ¿verdad? Y ahí tienes esas escaleritas. Y como puedes ver, ese efecto de poner el muro a 45 grados hace que el muro se sienta flotado. Es que es eso, ¿verdad? Exactamente. Si tú lo ves aquí, te paras aquí, ya no sientes que es muro, sino que es papel. el papel. Ajá. Y eso te da un efecto muy bonito. Sí. Lo vuelve un poco más ligero. Sí. ¿Y de qué está recubierto? ¿Es mármol? Sí, es el mármol travertino Veracruz, Ah, de 30 centímetros de ancho por largos indistintos. pero es al corte, ¿verdad? O sea, no es, o es la cara solamente ya desbastada. Sí, este es al corte. Ok. Tengo al corte y tengo desbastado. Hay varios. Pues vamos a conocerlo, jóvenes. Sí, pásale, Abraham. La cochera que era abierta. No, La co- la cochera queda abierta La siempre. cochera queda abierta porque yo trato de que los techos luego interrumpen la arquitectura. Sí. Interrumpen la arquitectura y pues yo pienso que los coches están hechos para la intemperie. Pues digo, Claro. Si no, ¿para qué los hacen? A veces uno cuida más el coche que a uno mismo, ¿verdad? sí, caray. Entonces aquí los metros cuadrados son para nosotros. ¿No? Pásale. Ah, fíjense la puerta, jóvenes. Aquí entras Es una puerta de vidrio. y se distribuye el acceso al estudio. Aquí a mano atrás de mí está el baño de visitas y bajando tomas ya el nivel de lo que te comentaba para poder tomar el nivel del área verde junto con la alberca. La sorpresa, ¿verdad? De que, no, y la trave generosísima Ah, sí. que nos permite todo este enmarcado del paisaje. Fue un gran logro que quedara la trave así, porque luego es muy difícil que los albañiles, luego queda bien con el colado y en el proceso de la obra se lastima. Entonces yo me preocupé mucho para que se mantuviera
y quedó pues muy bonita porque la textura de la cimbra, del molde de madera, quedó marcado y quedó muy bonita, la verdad. Tiene sus imperfecciones, pero es lo que también le da parte de la vida, de la naturaleza del concreto. Su encanto. Y se equilibra muy bien porque del otro lado pues se ven los aplanados muy perfectos, Lisos, ¿verdad? Lisos. aplanados lisos, entonces hay un contraste de las texturas lisas con la textura natural. Y esas ventanas, ¿no? Empezamos a entender cómo la casa se abre Sí, tiene hacia los apertura costados. por todos lados, aquí en esta sala comedor realmente puedes vivir sin aire acondicionado, aunque el aire acondicionado está en el cajillo. No tengo rejillas. Ah, es fan and coil. Es Falancoy, que está ubicado allá atrás en el área de servicio de las lavadoras, y vienen los ductos, la inyección está arriba de la trave por el cajillo y el retorno está acá atrás, en el cajillo. En el cajillo. Entonces con eso logré no tener rejillas del aire acondicionado. Buenísimo. Que además hasta ahorita, de que ocupamos la casa del 10 de diciembre a la fecha, no lo hemos usado, no ha habido necesidad. No se usa el aire acondicionado. La idea es de que se viva el clima de Cancún, que es muy agradable, con esta ventilación y con esta apertura que tenemos, y algo de ventiladores. Muy eventualmente se necesitará el aire acondicionado realmente. Están acostumbrados, ¿verdad? Sí, A ya vivir. tenemos aquí 23 años en Cancún. Excelente. Ya están acostumbrados a ese clima, a la humedad, pero también a la frescura, ¿no? De tener Sí, el viento cruzado. Qué bien se juega con este gran patio del centro. Es importante, ¿verdad? O sea, ¿qué me dirá la dimensión del patio? Como un 10 por 10. más o menos sí ¿Verdad? tiene. Genial. ¿Y qué altura tenemos aquí abajo? Tenemos 220, como 350. 350. Sí, quizá el plafón. Sí, en el plafón, 350. los 4. 350 tenemos. Y fíjense ese guiño, ¿no? Del muro bajo. Ah, sí, para la división de la cocina. A mi esposa no le gustan las cocinas abiertas. Entonces, pues tenemos la comunicación de la cocina, pero sin que se vea. Pero es que está genial. O sea, el muro tiene muy buena dimensión, ¿verdad? Un 350 que te permite pues, recargar muy bien los muebles y tienes el acceso a la derecha. Está perfecto. ¿Y qué dimensión tendrá de ancho esta pieza, la pieza de la sala comedor? ¿Como 6, 5, 50? No, tiene 550. Ok. Sí. 550 como por... La trave tiene 12 metros de largo. Ajá. Ok. Entonces los 12 metros más otros 4 metros De que- la, de la, de la de cocina. la cocina, sí. Esta es una gran solución. Me gusta también el material, o sea, el color blanco, ¿verdad? Cómo le da la vuelta, volviendo un solo elemento, ¿no? Ah, sí, Sería claro. distinto que fuera, no sé, otro material Otro acá. material, y así le damos continuidad con esta escuadra para recargar los muebles y los cuadros, ¿no? Y allá del otro lado le dimos apoyo a la televisión, A la televisión. que no es muy necesaria la televisión en la sala, pero bueno, pues no falta El partidito. el partidito, las carreras, ver ganar al Checo. Ahorita anda muy ganador el Checo, ¿eh? Saludos al maestro Checo Entonces, Pérez, orgullo mexicano. Sí. Sí. Y los cuadros, pues son obras de mi esposa. Ah, qué bonitos. Entonces también hay que darle. Sí, claro. Y horizontales, ¿verdad? Me gustó el Sí, formato. el formato es muy bonito. la Ayudan a verdad. sentir que el espacio se alarga, ¿no? Es como que se estira. Sí. Y ese oscuro le da mucha profundidad. Ujú. Y este que es claro, pues se refleja mucho la luz del oriente. Todo el gran ventanal es el oriente. Ahorita ya está quitando el sol y el sur está acá atrás. Entonces el oriente es fresco y por eso el poniente, que es la fachada principal,
negamos las ventanas para que no se caliente la casa. Excelente. Son las 10 de la mañana aproximadamente, jóvenes, entonces pues tenemos una luz muy suave ya de la mañana del este. Sí. O sea, la luz del este se va a las 11, ¿verdad? O sea, Sí, como a las 11 ya no tienes luz en la terraza, no tienes sol. Luz sí, sol no. el reflejo. Y también qué buen detalle el que el piso interior, el material, el mármol, corra, ¿verdad? Y se integre, haciendo que el espacio se sienta todavía más Mucho grande. más. Esa fue la idea precisamente. Ujú. Solo se interrumpe pues, por los rieles de las canceles, pero pues son necesarios. Son necesarios. Y también el detalle de las, porque me imagino que son columnas, ¿verdad? Los apoyos de los laterales del Sí. ventanal. Y hacen, bueno, tendrán como sus 2,20 m para ocultar las hojas. Sí, para hacer el pocket, Ujú. sí tiene más o menos 2.20 o hasta 2.50 a lo mejor. 50. ¿Y qué altura dijimos que tenía la ventana? 2 metros. 2.20. 2,20, ok. 2.20 tiene el lecho bajo de la trave. De la trave. No, como el espacio es muy largo, se siente súper horizontal. Sí, Está muy, muy se bien. siente como que es más baja, pero Ajá. tiene 2.20. Recordemos que la medida del 2,05 es muy utilizada en Europa. El 2,05 le da una proporción muy, muy, pues muy agradable a las ventanas. Pero el 2,20, pues Sí. creo que nos quita ese miedo que a veces nos da el 2 metros. Yo ¿verdad? usaba mucho el 2.10, pero ya últimamente sí hemos usado el 2.20 porque sí hace falta, en esos 10 centímetros le dan otra sensación de más amplitud. Un poquito más, Y más cuando tienes estas traves tan largas, ¿no? tan largas. Claro. Sí. Perfecto. Podemos pasar a conocer Sí, la pásale, cocina. por favor, estás en tu casa. Gracias, gracias. Porque Pásale a la cocina. se antoja, ¿eh? Se antoja. O sea, este muro bajo te da ese misterio de querer pasar. Fíjense qué bonita se acomoda. 2 líneas, ¿no? Muy sencillas. Sí, esa fue siempre la idea de la casa, que sea una casa muy sencilla y que cuente con todo. De hecho, por eso la ventana de acá es donde está la estufa, es corta, de altura corta, porque es el sur, pero sí quisimos tenerla para ventilación cruzada con el cancel de acá, que es el cancel de acá es este. Ah, claro. Y aquí tenemos una salida a la terraza, para poder dar servicio a las comidas en la terraza. Para no dar toda la vuelta. Exactamente. Que bueno, se puede pasar también por aquí, ¿no? Pero no está por demás. Oye, tiene circulación de viento por 3 lados. O sea, Sí, eso siempre tratamos de tener ventilación por todos lados para evitar los aires acondicionados hasta donde sea posible. está genial. Aunque tiene aire acondicionado la casa. ¿De qué material son los gabinetes de la cocina? Pues ese triplay de salam. Triplay de salam. Todas las puertas son de salam. Las huellas de la escalera también son de salam. Es la mejor madera para el trópico. Pues sí, puede ser el salam, puede ser también el tornillo, ¿cómo se llama? El encino, el cedro rojo. Pero el salam es muy, muy de aquí, de Cancún. Ok. Está bien bonita la veta. Es muy local. A veces el salam lo noto rojizo. Aquí no. Aquí se siente un poco más, Sí, más cobrizo, más café. quedó un poco más oscuro. Y las cubiertas son de cuarzo, ¿verdad? Sí, es cuarzo. Qué bonito que suba. Qué elegante se ve la nariz delgada. Sí, Sin jaladeras, ¿verdad? sí. Y la mesita pues, del desayunador, Pues este está provisional, la verdad. pero está bastante coqueta, ¿eh? Está provisional, hay que hacer otra cosa. Está bastante coqueta con la florecita ahí. Muy bien. Y del lado de atrás es áreas de servicio, me imagino. Sí, es el área de servicio, está las lavadoras y luego ya por fuera te comunicas al cuarto de servicio.
y luego hay una bodega. Ah, ok. Todo eso está pasando hacia las cocheras, ¿verdad? Exactamente. Ok. Estaría muy interesante ver la planta arquitectónica para que todos aprendamos. Es una planta súper ortogonal, ¿verdad? Sí, totalmente. Ortogonal, aristas definidas, líneas definidas, Y continuidad de elementos. pocas líneas, ¿verdad? Exactamente. Se ve que está resuelta con muy pocas líneas la casa. Qué bonito este efecto. O sea, este muro debe de tener que 220, ¿verdad? Claro, la altura de los Sí, tiene herramientas. 220. Ujú. Tiene 220 de altura. Está buenísimo, jóvenes. Son esas casas que una vez que entras las disfrutas muchísimo, Sí. ¿verdad? Y no cansan, es muy sencillo. Todo es muy sencillo. Todos los espacios son muy claros, muy definidos. Exacto. Como debe de ser la buena arquitectura. Y estos monoespacios que son, pues es lo que le da la amplitud a la casa, ¿verdad? Sí, Muchas veces cuando separamos el comedor, la sala, todo, de repente se pierde como ese gran espacio. exactamente. Sí. Sí, y más si les cambias de nivel del comedor a la sala, un nivel, luego otro nivel. Eso rompe mucho la continuidad. Y aquí más bien lo que tratamos es de que fuera un gran espacio, sala, comedor, terraza, la sala de exterior con el comedor exterior, la alberca y hasta el jardín, que todo fuera un solo plano. Esa es la idea realmente. Y creo que sí lo logramos. Buenísimo. Y estas palmeras van a ir creciendo poco a poco y van a generar pues esta especie de bosque, ¿no? Poroso. Sí, la idea es de que crezcan y pase la vista, que siempre pase la vista, que no tengas un bloqueo visual con todo lo que puedes tener en el fondo del área verde. ¿La piscina qué dimensiones tiene? ¿4? Tiene 350. 350 por 10, 350 por 10. ya tomando en cuenta el chapoteaderito. Súper bien, ¿no? Y hasta las escaleras del chapotero integradas sin Sí. romper. ¿Dónde estudió, maestro? Pues soy de la primera generación de la Metropolitana de Azcapotzalco. ¿Qué? Me imagino muy racionalista, ¿no? La escuela. Sí, totalmente. Nos tocó con el director Martín L. Gutiérrez, que fue el fundador también de arquitectura en La Salle, Okay. y nos tocaron varios maestros de La Salle, de la Ibero. Fue una muy buena oportunidad que tuve y muy, muy buena suerte de haber sido la primera generación de esa escuela. Tengo compañeros también muy capaces y salimos muy buenos, muy bien de esa escuela. Se nota. Se nota bastante la calidad. Fíjense cómo hace este voladito también para darle un poquito de protección a las Sí, ventanas este. sí, por aquí digo, a las 11 ya no se asolea la fachada, pero sin embargo, también por eso las ventanas no son tan grandes para no tener tanto asoleamiento en la mañana, ¿no? Claro. Cerradas, jóvenes. No abrir indiscriminadamente, ¿no? Sino solamente lo necesario. Sí, Excelente. Bueno, vamos a conocer. Nos falta conocer la recámara de planta baja y el baño de visitas. sí, señor. Adelante. Qué bonita la ventana. La escalera también tiene el concreto aparente. Ya hace buen contraste con el mármol y luego el paño liso en blanco se contrasta muy bien y luego se acentúa con el salam sobre las huellas. Un papelillo de concreto. Súper rígida. Aquí sí no necesitaban hacer empotrados, ¿verdad? Sí, no. Aquí lo que se buscaba, me imagino, era la solidez también.
Totalmente, una sí. sola rampa. Y esto está bueno, ¿no? O sea, las escaleras empiezan después del medio baño, después de la habitación. Así es. Y descubrimos el patio detrás de la pantalla. Ahí está el patio que da iluminación, por eso no es más alto. Da iluminación, pero no se ven los coches, no te ven a ti y hacen el paro del sol, sobre todo en la tarde hay mucho asoleamiento. Claro, poniente. Mucho asoleamiento. Entonces, creo que cumplió con el objetivo. Sí, ahorita es cuando más baja la luz va a tener la habitación. A partir de que vaya pasando el día, va a ir subiendo la luz. Sí, de hecho, en esa parte de allá entra la luz, pero fuerte, y se llega a calentar el vidrio. Entonces hay que bajar las cortinas y prender el aire acondicionado. Aquí sí aplica el aire acondicionado. El aire acondicionado. Entonces, Y detrás de este muro están las áreas de servicio. sí, atrás de este muro está una bodega y luego está el cuarto de servicio y luego la lavadora atrás de este muro. Excelente. Generosa la habitación. ¿Qué tiene? 4 metros de Sí, ancho. 4 metros. 4 metros, efectivamente. 4 por 6 quizá, ¿verdad? O más, O 4 más. y un poquito más. Sí, como 4 por 6. Buenísimo. Sí, si fuera recámara, la cama iría aquí. Ajá. Allí tendríamos que poner un closet o algo así. Pero ahorita pues la tenemos habilitada para... Pues es mi oficina con 1 o 2 muchachos y a veces unas juntas con los clientes y nada más. No es de gran tráfico de oficina, prácticamente. Excelente. Claro, por eso el acceso independiente. Que no tengan que Sí. pasar directamente a la casa. Y este es el baño con Este doble es el acceso. baño de visitas Ajá. que se comparte con el estudio. Claro, ahí está la doble puerta. Sí, está la doble puerta, a ver, te la quito. Gracias. Claro. Muchas gracias. Perfecto. Es un baño completo, también pensando en que en algún momento dado pudiese ser la habitación en planta baja, La cuarta recámara. que son muy generosas las habitaciones en planta baja. Este es el mismo mármol. Sí, al corte es exactamente el mismo mármol. El que tenemos en la fachada, ¿verdad? Sí, el de la fachada, el del piso, El todo. en prácticamente todo. La idea es no tener cambios de materiales que cansan mucho y que luego es complicado combinarlos. A excepción de las placas de mármol, esta es granito, steel gray, flameado y cepillado. Ok. Sí le da un poquito el cambio. Es nada más para el contraste con el blanco y la madera de salam. De Salam. Y algunos detallitos que no sé si notaron, jóvenes, pero ya te habla de oficio. Fíjense cómo cubre el canto del mármol, ¿verdad? Del recubrimiento con este perfil de aluminio. Sí, ese perfil de aluminio hace la función del cambio de material del mármol con el aplanado liso y entonces evitas el error del cambio de material y además acentúas el mismo cambio. Exacto. Lo vuelves virtud, ¿verdad? Exactamente. Bien. Esa es la intención. Muy práctico. ¿Las puertas son de triplay o Sí, son es tambor de triplay de salam. de Salam? Todo es salam, triplay de salam. Que de repente engaña, ¿verdad? Un poquito simulando un enduelado. Está Sí. muy bien. Muy mate. Ok, jóvenes. Este distribuidor tendrá aproximadamente 3 metros, yo creo, ¿no? De lado a lado. De aquí para abajo. No, entre muros. Entre muros, Ajá. sí, o más. O un poco más, ¿verdad? Sí, un 350. Sí, como 350 tiene. Y te da la llegada, te acentúa mucho la llegada al gran espacio público de la casa, ¿no?
Y los escalones son anchos, ¿verdad? Sí, ¿Qué es? tienen 60 centímetros de ancho cada escalón. Lo hace más, pues más relajado, ¿verdad? Sí, y además ocupas el espacio. Si los Claro. hubiera hecho de 30 como todos, Ujú. entonces se hubiera cortado la escalinata y no llegas Ah, claro. hasta el otro espacio. Y de Ujú. esta manera haces que llegues de un lado al otro, te lleva Ujú. automáticamente. Está Esa muy es la bien. intención. Y la puerta es de vidrio, ¿eh? No sé si ya lo Sí, es de notaron. vidrio templado. Ajá. La voy a cerrar para que se pueda ver. Adelante. Cuidado ahí, no te vayas a caer. Interesante, ¿verdad? Le da una textura que no es tan común. Fíjense el perfil de aluminio. O sí, es un perfil de aluminio, ¿verdad? El tope. Sí, sí, la contra es un ángulo de aluminio. Y son dos vidrios de Sí, es 6 o un de vidrio 9. laminado. Ajá. Entre vidrio y vidrio tiene la película gris, que es lo que le da el color a la A puerta. la puerta. Genial. Y mucha resistencia, ¿no? Y arriba bien sus viveles. Sí, Muy bien, maestro. Vamos arriba. vamos, Excelente. pásale.